Oramos. Querido Señor, ahora vamos a abrir tu palabra. Queremos la presencia de tu Espíritu en este lugar, como ya estamos teniendo. Y Señor, que realmente pueda ser de mucha bendición el tema de hoy para nuestras vidas. Bendice a tu iglesia, a cada hermano que está en este lugar o está ahí en el canal. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado, hermanos. ¿Cómo están? Bueno, el sábado pasado estábamos aquí con el Club de Conquistadores. En mi caso, estaba ahí atrás. Contento viendo a los chicos predicar, ¿sí? Algunos más chicos, otros un poquito más grandes. Y viendo, ¿no?, que la iglesia tiene presente y tiene futuro, ¿sí? Hoy estoy aquí como anciano de jóvenes. Sabemos que el mes de septiembre es un mes especial, ¿sí? En muchos sentidos, el mes de la primavera, ¿sí? El mes de la Biblia, se festeja el Día del Estudiante, ¿sí? Hay fechas importantes del club. Y bueno, y hoy estamos aquí por el área de los jóvenes. Así que vamos a hablar un poquito de lo que es la felicidad, ¿sí? Quizás para los que tienen un poquito más de años, el Palito Ortega decía la felicidad, ¿no? Él creía que tenía el secreto. Pero vamos a ver que el secreto de la felicidad la tiene Dios nomás, ¿sí? Acá dice en el momento en el himno, dice que los cristianos ya saben el secreto de la felicidad. Y yo te pregunto, ¿vos sos feliz? Si el cristiano ya sabe la receta de la felicidad. ¿Sos feliz o no lo sos? Te dejo con esa pregunta. Mientras estaba escuchando ahí el Probatibet, mi cuñada es la que hizo el Probatibet, Silvana Moreno, casada con un amigo, casi podríamos decir de la infancia, aunque él tiene muchos más años que yo, Alejandro Lima. Ahí Ricky conoce a David Lima, bueno, los de Pico conocen a David Lima. El hermano está casado, Alejandro, con Silvana Moreno, ¿sí? Silvana, bueno, conoce a Cristo hace muchos años y bueno, ahí estaba dando su testimonio. Testimonio que todos seguro tenemos, ¿no? Para contar, ¿sí? Con respecto a que Dios siempre se manifestó en nuestras vidas, ¿no? Y Él estuvo quizás en momentos difíciles, ¿no?, económicos en cada uno de nosotros. Si yo empiezo a recordar, lo estuvo en muchos momentos de mi familia y míos, ¿no? Por ejemplo, una vez en la UAP estaba al frente del contador y me decía, Hugo, me tenés que dar algo de dinero para matricularte, si no, no, pero no lo tengo. Y bueno, salí para orar. El contador ese día me esperaba a ver si yo le daba una respuesta con respecto a dinero. Yo me fijaba en los bolsillos, no tenía nada. Y bueno, salí y de repente se comunicó un amigo mío, me llama un amigo mío de la infancia que hace mucho no hablábamos, no importa. Llamó en el momento preciso y Dios me mandó, ¿sí?, la forma para poder matricularme y seguir estudiando, ¿sí? Es larga la historia, pero se las resumí. Así que uno podría contar un montón de momentos que Dios estuvo, ¿no? Y bueno, por eso Probat y Bet, ¿sí? Y uno no da ofrendas y diezmos por eso, ¿sí? Tampoco es feliz por eso, por lo que Dios nos da, ¿sí? Uno es feliz porque ama a Dios y Dios está con nosotros, ¿sí? Eso va mucho más de lo que nos pasa y uno debe entender eso, ¿sí? Yo te pregunto, mayormente, el mundo te dice, ¿qué es la felicidad? Yo cuando iba creciendo, quizás indirectamente mis padres me decían, tenés que estudiar para poder ser alguien en la vida, ¿no? Tenés que estudiar el jardín, primaria, secundaria, universidad para poder tener un título, para poder tener un trabajo, luego para que te puedas comprar tu moto, tu auto, para que tengas tu propia casa, para que tengas tu familia, para que puedas viajar a diferentes lugares, ¿sí? Y etcétera, 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 ¿no? En Estados Unidos se compran yate, etcétera, ¿no? Y uno es como que indirectamente a veces, también sucede en la iglesia,
te va mostrando que eso es la felicidad. ¿Sí? Es el tener. Si no tenés el último celular, si no tenés un buen traje, si no tenés un lindo auto, no vas a ser feliz. Pero cuando uno va creciendo y va logrando todas esas cosas, yo no tengo casa, no importa, pero tengo auto, tengo un lugar donde dormir, ¿sí? Tengo familia, tengo estudio. Te vas dando cuenta que eso no es la felicidad. No sé si ustedes se dieron cuenta. ¿Sí? Porque la felicidad no tiene que ver con el tener. Y yo se lo quiero decir a los chicos hoy. Y está bien que hay que estudiar, ¿sí? No estamos hablando de que no hay que estudiar, no, hace bien, ¿sí? También nos prepara. Pero bueno, si yo de repente no quiero estudiar una carrera, pero aprendo un oficio y me quiero dedicar a eso, ¿sí? También lo puedo hacer. Entonces, la felicidad no es el tener cada vez más, la felicidad es aprender, tiene que ver con el ser, ¿sí? Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de eso. Cristo lo enseñó. ¿Lo enseñó en dónde? En el Sermón del Monte. Así que busquemos ahí Mateo capítulo 5. Son 3 capítulos y le decía a los diáconos, no sé cómo voy a resumir esto. Pero bueno, ahí nos habla de las bienaventuranzas, ¿sí? La felicidad de acuerdo a Jesús, vamos a hablar hoy. No de acuerdo a lo que te muestra el mundo, ¿sí? También por ahí hablábamos del tener. Podemos hablar de la salud. También a veces creemos que el tener salud es felicidad y estamos bendecidos por Dios. ¿Es así? Si estamos en un mundo donde nos puede suceder cualquier cosa. Porque a veces quizás enseñamos algo que está mal, no nos damos cuenta, ¿sí? Yo puedo ser feliz aún con una enfermedad, aún siendo viejito, ¿sí? Que me vinieron quizás los años encima, que a todos nos va a tocar si no nos vamos al descanso antes, ¿sí? En la Biblia o quizás en el Espíritu de Profecía nos encontramos con personas felices en el momento que sabían que iban a morir, los mártires, por ejemplo. Y estaban felices. ¿Felices por lo que le iba a ocurrir? No. Porque eso tiene que ver con la felicidad. El secreto, decía el himno, el secreto es tener a Cristo, ¿sí? Y eso tiene que ver con el ser, ¿sí? Así que bueno, las bienaventuranzas. ¿Qué significa bienaventurado? Feliz, ¿sí? Pero te habla como de mucha felicidad, ¿sí? Desde el presente y también está hablando del futuro. Y lo vamos a ver en esta bienaventuranza que Jesús se lo enseñó al pueblo. Miren, escuchen esto. Felicidad, tiene que ver con todo esto. Con pobreza, con llorar, con humildad, con padecer hambre y sed, con ser perseguido, acusado y maltratado. Ustedes, si tenían que definir felicidad, ¿hubiesen dicho esas palabras? Y es lo que enseñó Jesús en el Sermón del Monte. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. ¿Sí? ¿Qué es lo que enseñó Jesús en el Sermón del Monte? ¿No? Uno de sus grandes discursos. Así que uno quizás nunca hubiese asociado ninguna de estas palabras para decir felicidad, ¿sí? Si le preguntamos a los jóvenes, quizás hoy en día, no sé, ser tiktoker, ser un futbolista famoso, o no sé, ser una youtuber famosa, ¿sí? Y así, ¿no? Y siempre estamos corriendo por detrás de esas cosas para ser feliz. Y nunca lo van a hacer, o nunca lo voy a hacer, ¿sí? Teniendo esas cosas. Así que vamos a hablar, ¿sí?, de las bienaventuranzas. El versículo 1 al 3, ¿alguien que lo quiera leer? Bueno, lo voy a leer yo porque tengo micrófono. Dice, solamente voy a leer el 1 y el 2. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose se acercaron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, y ahí comienza con las bienaventuranzas. Interesante. Dice que Cristo empezó a ver la multitud, ¿sí?
Cristo veía la multitud y no veía la multitud como nosotros vemos. ¿Sí? Cristo veía la multitud con un desafío de poder hablarles de su Padre, ¿no? Hablarle la verdad, ¿sí? De su palabra, ¿sí? Pensando en alguien que tenía que compartirle el Evangelio, ¿sí? Así que él vio una multitud y vio una oportunidad. Imagínense ustedes, ven una multitud y decir, esta es una oportunidad para abrirle las Escrituras. ¡Wow!, ¿no? ¡Qué desafío! Estamos hablando en un lugar natural, donde esas personas no estaban esperando que le iban a predicar. Ustedes vinieron acá para disfrutar de la escuela sabática y de un sermón, ¿sí? Pero ellos no estaban esperando un sermón ese día. Y él vio la multitud, ¿sí? Dijo, bueno, es una oportunidad, una linda oportunidad para predicarla. Así que dice que sube al monte y sentándose, ¿sí? Dice que abrió su boca. Por supuesto, abrió la palabra, salió la palabra de Dios de su boca, ¿no? El otro día hablaba con Nelson y decíamos, ¿no? Tanta gente, sin micrófono, sin parlante, ¿sí? Y que lo pueda escuchar, impresionante. Se sabe, ¿no?, que la naturaleza ayudaba, pero hablábamos de la autoridad, ¿sí?, de la palabra de Dios, ¿sí? Sí, hermana. No, está bien. Qué impresionante. Por supuesto, ese es el poder, ¿sí?, de Dios y del Espíritu Santo. Y ahí comienza, ¿sí?, con las bienaventuranzas, ¿sí? Vamos a ver que se divide en parte las bienaventuranzas. Vamos a ver ahora que las primeras bienaventuranzas tienen que ver con los cambios internos que debemos hacer, ¿sí? Estamos hablando individualmente, ¿ok? Más allá de que podemos estar como familia acá, esto está hablando individualmente, porque mi salvación es individual, ¿sí? ¿Podemos ayudarnos? Sí, pero yo tomo mis propias decisiones, ¿ok? Y acá hay chicos, jóvenes, niños, que ellos también toman sus propias decisiones. Entonces tienen que estar atentos a este tema porque esto tiene que ver con las luchas internas que tenemos que nos acompañan toda la vida, ¿sí? Sobre todo cuando empezamos a entender el tema del pecado. El primer versículo dice, bienaventurado, de las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El mundo nos dice que la felicidad está en la riqueza. Jesús nos dice todo lo contrario. Él quiere que el reino de los cielos sea nuestro. Entonces, primero necesitamos ser pobres. Y no está hablando de pobreza material, sino de la espiritual. Realmente, todos somos pobres espiritualmente hablando. El tema es el reconocerlo. Y saben, yo creo que es uno de los mayores desafíos del ser humano, el reconocer que yo soy pobre espiritualmente. ¿Sí? Si entendemos eso, vamos a ir aprendiendo de a poquito lo que es la verdadera felicidad. Quizá hay alguno aquí que ya lo viene realizando. Porque el dinero, si uno se esfuerza y se dedica mucho tiempo, quizás puede salir de la situación, ¿no?, económica. Pero con respecto a lo espiritual, la pobreza espiritual no tiene solución, al menos que nosotros hagamos algo al respecto, ¿sí? Y ahí entra Jesús en nuestras vidas. El profeta Isaías dice, si bien todos nosotros somos suciedad
y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, ¿no? Isaías 64:6. Jesús afirma que la felicidad está en declararse en bancarrota espiritual. Y si usted lo hace, nosotros lo hacemos, estamos listos para ir preparándonos para el reino de los cielos. Tenemos que declararnos en bancarrota espiritual. Y ahí es el momento donde a poquito podemos prepararnos para el reino de los cielos. Declararse en la pobreza espiritual implica reconocer que he desobedecido los mandatos de Dios. Es decir, lo que el rey David dijo de su condición, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. No dijo, no, este es el momento, estoy bien espiritualmente, no, mis pecados siempre están delante de mí. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmos 51, 3 y 4. El apóstol Pablo también nos hace entender un poquito más, analizando esto. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7, 21 al 24. Al aceptar el hombre que es espiritualmente pobre es estar de acuerdo con lo que Dios afirma. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay quien, ni siquiera uno. Romanos 3, 10 al 12. Como dice también Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos, ¿sí?, de la gloria de Dios. Hoy justo hablábamos de la gloria de Dios con los jóvenes. Moisés le dijo, no quiero ver tu gloria. Creo que nuestra mente nunca va a captar hasta que estemos en presencia, en la misma gloria de Jesús en la tierra nueva, ¿sí? Pero no vamos a entender lo que le pidió Moisés. Ahí le explicaba a los chicos que eso fue todo un proceso en la vida de Moisés. No es que desde el principio le dijo, quiero ver tu gloria. Él tuvo que aprender muchas cosas. Esto, lo que vamos a ver hoy, lo aprendió Moisés. Y después le pide, quiero ver tu gloria, ¿sí? Y sabemos que vio nada, ¿sí? Y aún así, qué Dios de amor, porque lo cuida, lo pone sobre una hendidura de la peña y dice que lo tapa con su mano, ¿no? Y él ve la espalda. Yo le decía a los chicos, a veces para ver el sol tengo que hacer así, para ver bien el sol, ¿no? El esplendor del sol. No me imagino lo que habrá sido eso. Se lo vamos a preguntar después a Moisés, ¿sí? Así que tenemos que aprender, sí, en aceptar nuestra pobreza espiritual y entender que solo Dios puede sacarnos de esta condición. Y ahí entra el perdón, hermanos. Y ahí entra la cruz. ¿Sí? De esa manera, ¿sí?, vamos a empezar a prepararnos para el reino de los cielos. Segundo, 5:4. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y quizá algunos de nosotros podemos decir, pero yo lloro seguido. ¿Será que tiene que ver con eso nada más? El llorar es un acto que está relacionado con la tristeza y con derrota. Entonces, ¿cómo puede el hombre ser feliz al llorar? Aquí Jesús, al mencionar la palabra llorar, no está hablando de un sentimiento superficial. Tenemos que entender eso, ¿no? Esta expresión significa algo más. Es estar en duelo con nosotros mismos, podríamos decir. Se habla de un sentimiento profundo como consecuencia directa de aceptar la condición de pobreza espiritual que tenemos. ¿Vieron? Primero tengo que aceptar mi condición espiritual. Estoy en bancarrota. Al aceptar eso, voy a llorar, ¿sí? Porque me veo a mí mismo mi condición espiritual. Entonces, no para entrar en una depresión, ¿no? Acá vemos las dos situaciones, Judas y Pedro, ¿no? Pedro lloró, sí, lloró. Pero eso lo llevó a ¿qué?
lo llevó a Cristo, ¿no? Y él hizo un cambio en su vida. ¿Cómo no llorar al reconocernos insuficientes ante Dios? ¿Cómo no llorar? La felicidad está en que al llorar por nuestro estado espiritual, el hombre será animado al recibir el perdón de Dios. Ahí cambia nuestra condición, ¿no? Nuestra situación sentimental, ¿no? Porque uno llora por su condición, pero ahí recibe el perdón de Dios. Si uno no experimenta esta tristeza profunda, que es el arrepentimiento, por supuesto, nunca podrá recibir el consuelo que se encuentra en el perdón de Dios. Muchas personas dicen haberse arrepentido, pero lo que hacen en realidad es solo pedir disculpas a Dios, y para ellos esto es como si fuera suficiente, ¿no? Pero es todo lo contrario, es insuficiente, ya que es algo emocional y superficial. El llanto del que habla Jesús es uno que sale profundo del alma al pedir perdón a Dios, porque se hace responsable de cada uno de los pecados que cometió. Lo vuelvo a repetir, es uno de los que sale de lo profundo del alma para pedir perdón a Dios, porque se hace responsable de cada uno de los pecados que cometió. Solo así es posible encontrar el perdón de Dios. ¿Saben, hermanos? Cada año que pasa y está más cerca la venida de Cristo, noto que cada vez somos menos responsables en aceptar estas cosas. Hacemos las cosas mal y no nos hacemos cargo. Parece como que somos como Adán y Eva, ¿no? Empezamos a echarle las culpas a otros, ¿sí? Y esto está afectando mucho a la iglesia, en no hacernos responsables sabiendo lo que teníamos que haber hecho, que el Señor nos muestra en su palabra lo correcto, y hacemos lo contrario, ¿sí? Aceptar la responsabilidad, admitir la derrota total espiritual y demostrar un dolor inmenso por haber ofendido a Dios. Eso nos debe preocupar. Ofendimos a Dios. ¿Y saben lo que hacemos primero? Nos empezamos a defender. O a justificarnos quizás, ¿sí? Y no nos dolemos porque le fallamos a Dios. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo al cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual, dice Pablo en 2 Corintios 7:10. Eso es lo que más nos debe preocupar. Si yo no estoy siendo responsable de mis actos, de la macana que cometí, no me siento que ofendí a Dios, ¿sí? Lamentablemente, un día voy a recibir la muerte espiritual total. Y consigo la muerte física, porque la muerte espiritual ocurre antes. ¿Ok? A veces nos preocupamos por la muerte eterna, pero ¿saben? La muerte comienza antes. Eso, la muerte eterna física va a ser una consecuencia nada más. Pero la muerte sucede antes, ¿sí? La muerte espiritual. Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cristo nos dice que la felicidad se encuentra en la mansedumbre, término que se refiere a una persona humilde, amable. La mansedumbre consiste en dejar a un lado los conceptos erróneos y aceptar como verdad absoluta lo que Dios dice, sin poner resistencia y sin estar, no sé, debatiendo con Dios como buscando la forma de que yo tengo razón, ¿sí? Todo lo contrario, sino aceptar la palabra de Dios. Y ahí se ve la humildad, la mansedumbre. Al aceptar la derrota espiritual, el hombre entiende la necesidad de que Cristo sea el Señor y tome el control de su vida. Él solamente será su seguidor y va a dejar que solamente Dios lo dirija. Esto también implica que el hombre va a dejar de creer que la eternidad se obtiene en sus propias fuerzas y logros, por intentar ser buena persona, por permanecer a una religión o por cumplir con una serie de ritos religiosos, sino que la vida eterna es algo que Dios, en su infinita misericordia, regala a todo hombre que se arrepintió de sus pecados y cree en Jesús como su Señor
y Salvador. Esto es impresionante. A veces nosotros, sin darnos cuenta, creemos que por nuestros actos el Señor nos está dando la vida eterna, ¿no? Que es un don, que es un regalo. Y no es así, ¿sí? La salvación no es así, ¿sí? Es como consecuencia de mi arrepentimiento, dejar que Dios dirija mi vida, ¿sí? Y todas esas cosas. Para encontrar la felicidad se requiere humillarse ante Dios, hacer un lado el ego y entender que ningún hombre se puede salvar por sus propias obras o méritos. Por lo tanto, la única opción es abandonarse totalmente a Dios. Así lo afirma la Biblia cuando lo dice, sí, en Efesios 2:8 al 9. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, dice la palabra de Dios. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Obtener esta felicidad de acuerdo con Jesús tiene como consecuencia una herencia eterna, la cual Dios dará un futuro cercano. Y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Primera de Pedro 1:4. Qué lindo, ¿no? Ese regalo que Dios tiene para nosotros nadie lo puede tocar. Quizás pueden tocar lo que hay en el banco, quizás nos pueden sacar nuestras casas, hasta nuestra propia vida, pero esto nadie lo puede tocar, porque está en el banco del cielo y porque lo ha prometido Dios. Así que vemos primero que tienen que haber cambios internos. Primero, reconocerme en bancarrota. Segundo, ¿qué era? Muy bien, ¿sí? El llorar, ¿sí? Pero eso es del arrepentimiento, ¿sí? De buscar el perdón de Dios, de aceptar, ¿sí?, que soy pecador. Y el tercero tiene que ver con la humildad en aceptar la palabra de Dios, ¿no? La mansedumbre. ¿Saben? Mi apellido viene, justo Mansueto, viene de la palabra manso, ¿sí? Así que, qué desafío, ¿no? Qué desafío porque uno ve que no es manso, ¿no? Tan manso como el apellido lo dice, ¿no? Cuando ocurren los cambios internos, que es lo más importante, tiene que arrancar por ahí, ¿qué empieza como consecuencia a suceder? A ver, cambios externos, ¿sí? Los cambios externos son el resultado de haber experimentado ese cambio interno. Y estos son 4 que son imposibles de ocultar o de que no se presenten en la vida de una persona que creyó en Dios. El primero, Mateo 5:6. Vamos a hablar de cambios externos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La felicidad de acuerdo a este mundo es estar saciados y satisfechos. Por ello la mayoría de las personas piensan que la gente exitosa y feliz es la que tiene acceso a las mejores comidas y bebidas y a la abundancia de estos. Es más, hoy en día en las redes sociales uno ve lujosas comidas, ricas comidas, ¿no?, que uno está mostrando, ¿no? Y piensan que en algo tan rico o tan vistoso está la verdadera felicidad. Siempre nos presentan a la gente exitosa comiendo en los mejores restaurantes más lujosos del mundo, ¿sí? Esta hambre y sed que Jesús menciona es tener un deseo profundo y una necesidad imperiosa de hacer lo correcto y lo justo. Cuando el hombre se declara pobre, llora por su condición espiritual. Se humilla ante Dios, entonces le nace un deseo profundo de obedecer los mandatos de Dios. Esto lo hace visible al amar a Dios y a su prójimo. El apóstol Juan escribió: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Segunda de Juan 1:6. En consecuencia, Dios se encargará de darnos su amor por siempre, y este hombre va a quedar satisfecho. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su Hijo único, ¿no?, al mundo, para que podamos tener vida eterna, ¿sí?, por medio de él. Eso dice Primera de Juan 4:9 o San Juan 3:16. Así que
lo que va a ocurrir en mí externamente, los hermanos lo van a ver, ¿sí? Que yo voy a tener hambre y sed de justicia, ¿sí? Segundo, también van a ver que yo voy a ser misericordioso. Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Misericordia es no dar a una persona lo que en realidad sus actos demandan en consecuencia. No sé si se entiende. O sea, la misericordia está cuando vemos que la persona quizás sí se equivocó. Y ahí aparece la misericordia, ¿sí? No porque se lo merece, ¿ok? Porque la misericordia de Dios no la merece nadie. Ni ninguno de los que estamos aquí presentes. Ni yo, diría Pablo, ¿no? El primero, ¿no? Ni yo, Hugo, ¿sí? Entonces, justo la misericordia es cuando no se lo merece, ¿sí? Lo muestra, ¿no? En la parábola donde habla el Señor, en Mateo 18:27, dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Una deuda que no era impagable, una deuda que era impagable humanamente, ¿sí? Y vemos después de esa persona que la persona fue misericordiosa con él, cuando él es suelto y había alguien que le debía, no sé, un mes de trabajo, vamos a pensar, él no tuvo misericordia de esa persona. Y a veces nos pasa lo mismo. Dios es misericordioso conmigo y yo no lo soy con los demás. Y eso no está bien. Este mundo nos enseña que en la venganza se encuentra la satisfacción. Jesús nos dice que la felicidad está en una actitud totalmente contraria, la cual consiste en responder con amor, perdonando al que nos hizo daño. Si Dios perdona al hombre pecador, ¿quién es este para no perdonar? A su prójimo y a quien le ha ofendido. Si una persona ha experimentado el perdón de Dios, ésta extenderá un perdón semejante para quien lo haya ofendido. Hay una frase que me encanta, dice, no se puede dar lo que no se tiene, nadie puede amar ni perdonar si nunca ha experimentado el amor y el perdón de Dios. Así que no le pidamos, hay un dicho, ¿no? No le pidamos peras al olmo, ¿no? Si no lo hay, hermanos, es porque él no experimentó, ¿sí?, el amor de Dios en su vida, ¿sí? No tenemos que forzar nada. Si lo hay, es porque él está experimentando el amor de Dios. Eso es así, ¿sí? Otra cosa externa que se va a notar en mi vida, tercero, Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hermoso, ¿no? El mundo nos dice que la felicidad y el placer está en hacer lo prohibido. Ya uno lo ve desde a los chiquititos. Uno lo ve en la escuela, ¿no? Como que los chicos quieren hacer lo prohibido, lo que no es. Lo mismo nos sucedía a nosotros, porque todos somos seres humanos, no nos podemos engañar, ¿sí? Como que ahí está la felicidad, lo oculto, lo prohibido, ¿no? Las cosas que se hacen de noche, ¿sí? Los lugares que uno frecuenta. Todo el mundo te enseña eso, ¿no? Como que ahí está la felicidad. Eso da una satisfacción instantánea, efímera, ¿sí? Jesús afirma en forma contraria que la felicidad está en tener un corazón que no ofende a Dios, que se somete a Él y obedece lo que las Sagradas Escrituras dicen. Dice Salmo 51:10, muy conocido, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Todo lo que el mundo ofrece es efímero y en lugar de dar felicidad solo trae como consecuencia, en el tiempo, porque uno lo ve, dolor, enfermedad y al final la muerte física y también la muerte espiritual. El rey David nos dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Salmos 24, 3 y 4. Y en Hebreos nos dice, seguí la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12, 14. También una persona externamente, ¿sí?, como dice Mateo 5:9, va a ser un pacificador. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Yo estoy resumiendo, hermano, porque
por el tiempo. El mundo nos dice que la felicidad está en conseguir lo que el hombre desea, incluso empleando cualquier método sin importar si esto afecta a los demás. Algo como Robin Hood, ¿sí? No importa si yo le estoy robando a los ricos para ayudar a los pobres. ¿Ese es un pacificador que Dios quiere? No, ¿sí? Y lo hacen muchos, ¿eh? Lo hacen muchos en el nombre de Dios también, ¿sí? Esto es lo que conduce a conflictos y a enfrentamientos entre las personas. Jesús dice que la felicidad es todo lo contrario. La felicidad está en la paz. Este estado solo viene al estar satisfecho con lo que Dios da y como consecuencia llevará al hombre a vivir una vida donde respeta a los demás. De esta forma, mostrando amor al prójimo, esto no habla de ser una persona mediocre o conformista. Al contrario, habla de estar de acuerdo con lo que Dios decide otorgar al hombre como consecuencia de ser diligente en su trabajo para que lo administre de una buena forma. Ser alguien que es amable, tranquilo, busca no caer en pleitos y busca que los demás no tengan pleitos. Hará que la gente reconozca a este hombre como un hijo de Dios por su estilo de vida y su trato a los demás, como Pablo decía, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. 2 Corintios 3, 2 al 3. Así que, hermanos, en vez de hacer problemas o sumar más al pleito, ¿sí? o sumarme al chusmerío y ir agrandando la cosa, al teléfono de compuesto, mi tarea no es hacer eso, es ser un pacificador, ¿sí? Esas 4 cosas externas se tienen que notar en la vida de un hijo de Dios, ¿sí? Que está en ese proceso preparándose para el reino de los cielos, ¿sí? Hambre y sed, ser misericordioso, ser limpio de corazón y pacificador. Parece la vara bastante alta. Hace poco vi saltar, este muchacho no me acuerdo bien cómo se llama el deporte, pero que saltó, salto con garrocha, ¿sí? Saltó algo que nunca el hombre había saltado, ¿no? Impresionante. Cuando uno ve el video, es impresionante lo que saltó, ¿no? Esto parece así, parece difícil, ¿sí? Pero si tenemos a Cristo, todo es posible, ¿sí? Bueno, esto, lo que sucede en mi interior, va a verse después en el exterior y va a haber un efecto temporal mientras esté yo aquí en la tierra, que es un efecto momentáneo, ¿no? Que va a suceder en mi vida. Una es lo que dice en Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de su justicia, ¿sí? No por cualquier cosa, ¿sí? Por causa de su justicia. Un hijo de Dios no es aceptado en este mundo perverso, ya que no vive bajo sus metas e ideales, y su testimonio expone la condición para la caída de los pecadores. Por ello el Hijo de Dios será perseguido y sufrirá aflicción. Jesús advirtió, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Lucas 21, 2 y 13. Algunas religiones interpretan en forma totalmente incorrecta esta bienaventuranza, ya que solo leen bienaventurados los que padecen, no tomando en cuenta las demás palabras. Y creen que la felicidad se encuentra en padecer sufrimiento y por ello enseñan a castigarse a sí mismo y al hacer cosas que causan dolor físico, como caminar sobre sus rodillas, pero sabemos que se equivocan, ya que la felicidad no está en el sufrimiento, sino en ser fiel a Dios. Y como consecuencia uno va a ser perseguido. También va a pasar otra cosa, ¿sí? Externa, temporal, ¿sí? Que es el maltrato y la mentira. Mateo 5:11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y os digan toda clase contra vosotros mintiendo. La consecuencia de vivir una vida íntegra y sometida a Dios en obediencia
no implica que se va a tener éxito, fama, dinero, posesiones materiales. Al contrario, la consecuencia de seguir a Cristo es estar expuesto a una vida difícil. Perdón, ¿no? Pero esta es la verdad. ¿Sí? Una vida difícil, ¿sí? Donde los creyentes serán acusados, maltratados, perseguidos, hablarán mentiras en contra de ellos y por ello perderá su libertad. Serán encarcelados, condenados, incluso ejecutados. Jesús dijo, el hermano entregará la muerte al hermano. No dice el desconocido. El hermano entregará muerte al hermano y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Mateo 10, 21 y 22. Esto es terrible. Nuestra propia familia de sangre, nuestros propios hermanos de la iglesia van a ser los que nos van a perseguir y nos van a acusar y nos van a mandar a la cárcel o van a querer nuestra propia muerte. ¿Sí? A mí no me gustaría estar en ese grupo. Por eso, ¿cuánto tenemos que aprender de esta bienaventuranza y llevarlo a la práctica? Dios en su palabra jamás prometió una vida con éxito material. Al contrario, Jesús mandó, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Así que la vida de cristiano no es fácil y no esperemos una vida fácil. No fue fácil para Jesús, tampoco lo será para nosotros, si queremos ser fieles seguidores de Cristo. Y esto, hermano, como consecuencia, al final de Mateo 5:11, como consecuencia va a tener un efecto eterno. Al final de Mateo 5:11 dice, porque de ellos es el reino de los cielos. La persecución será consecuencia de obedecer a Dios y la recompensa es la vida eterna. Seguir a Jesús tiene un precio alto y por ello muchos cristianos como Pablo han enfrentado la muerte con valentía y serenidad, sabiendo lo que le espera al morir. Porque yo ya estoy, dice Pablo, ¿no? Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segunda de Timoteo 4, 6 al 8. Pablo sabía que al morir su destino era el reino de los cielos. ¿Nosotros eso lo tenemos claro o le tenemos miedo a la muerte? Pablo dijo, no, para mí el morir es ganancia. ¿Sí? Ojalá que para nosotros sea lo mismo. Y como segundo punto dice Mateo 5:12, terminando las bienaventuranzas, dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El gozo, jara, acá tenemos dos jara, ¿sí? En la iglesia, gozo, ¿sí? Ese jara quiere que Dios tengamos, no porque estemos bien, tranquilos, no hayamos tenido una semana quizás tranquila, no tuvimos problemas, no es ese gozo. Es porque somos seguidores de Cristo y de ahí va a venir el gozo, porque aplicamos, ¿no?, lo mismo que aplicó Jesús aquí en la tierra. Jesús afirma en forma contundente que a pesar de la persecución, a pesar de la mentira y el maltrato que podemos enfrentar en la vida, sus hijos van a experimentar una alegría extrema, ya que al final del camino hay un premio y una recompensa que será recibido en el cielo, que es la vida eterna, cuyo único camino solo se encuentra en el perdón de Dios y en la reconciliación con Él, que Jesús hizo posible al morir en la cruz. Qué lindo, ¿no? Pablo, haciendo referencia al profeta Isaías, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. El Señor tiene preparado para nosotros algo maravilloso. Moisés vislumbró algo nomás de eso, algo. Quizás nosotros en la tierra podemos vislumbrar algo también, ¿no? Si somos cercanos a Dios. Pero lo que tiene preparado para nosotros no lo imaginamos.
¿sí? Nunca lo vieron nuestros ojos. Si vemos cosas bellas, no sé, nosotros venimos del sur y hemos recorrido, gracias a Dios, varios lugares de la Argentina. Y es lindo, ¿no? Es lindo el país, es lindo la naturaleza. Pero no nos imaginamos lo bello que tiene preparado para nosotros Dios. Tenemos que estar centrados en eso, hermanos, en llegar a la meta. Pablo ya no está esperando. Moisés ya no está esperando, ¿sí? Y así otras personas, ¿sí? Quizás varios de nuestros seres queridos ya también están preparados, están durmiendo, pero cuando venga el Señor los va a despertar y se los va a llevar. El tema somos nosotros. Nos estamos preparando, ojalá que podamos tener esta experiencia de las bienaventuranzas en nuestra vida, que realmente ese gozo, ¿sí?, pueda ser real en nuestras vidas y que pronto nos podamos reencontrar con nuestro amado Jesús y nos pueda llevar a la tierra prometida. Dios lo bendiga.